Cordero fue inmolado, dice Apocalipsis, dice que Juan escribía que lloraba mucho cuando se dio cuenta de que nadie era digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Pero Jesús, el Cordero que fue inmolado, Él sí es digno, porque Él padeció el castigo que cada uno de nosotros merecíamos. Y eso le hace a Él digno y no a nosotros. Y por eso cantamos esto.
cómo estamos. Si quieres, con la persona que tienes al lado o dos personas, dedicamos 3 minutos a orar y a pedirle a Dios que Él nos llene, que nos traiga su palabra esta mañana y que seamos bendecidos también por Él. 2 minutos, por favor. Pues es verdad que por nuestras fuerzas o por nuestra inteligencia o nuestro hacer, Señor, pues no hay nada que podamos hacer. Y aunque no siempre lo reconozcamos, pero dependemos, Señor, totalmente de ti. Te necesitamos y te pedimos que nos ayudes, que nos llenes, Señor, que nos traigas tu palabra y tu Espíritu esta mañana para transformarnos, Señor, un poco más conforme a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Vamos a pasar a la lectura de la palabra de Dios y aunque alguien puede pensar que me he olvidado, no es así, porque no me he olvidado porque se puede decir que son de la casa. Tenemos a Elga, que ha estado casi un mes fuera, ausente en Austria. Muy bien, muy bien. Pero tenemos también a Mari Carmen, que ella sí que ha tenido que estar 2 meses y medio hospitalizada. Y damos gracias a Dios porque es el primer domingo. El jueves estuvo con nosotros en el culto de acción, pero es el primer domingo después de 2 meses y medio. Así que damos gracias a Dios también el milagro que ha hecho en la operación para que todo fuera bien. Y por otro lado veo a Pau y la familia completa, a Monse, los hijos, así que sois de la casa, así bienvenidos. Y a Santi también, que está con nosotros. No sé si me olvido de alguien, pero vamos ahora juntos a escuchar la palabra de Dios y a seguirla. Buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos y reciban bendiciones. La lectura está en 1 Corintios 3, del 1 al 11. Repito, 1 Corintios, número 3, del 1 al 11. Y dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y el otro soy Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. No que Apolos, o el crecimiento lo da Dios. A
Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. El que planta y riega son la misma cosa, aunque cada uno recibe su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Porque la gracia de Dios que ha sido dada, yo Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hasta aquí. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias Señor, porque tú estás aquí en medio de nosotros, bendito Dios. Gracias Espíritu Santo, porque creemos en ti, que tú estás aquí, como dice tu palabra, bendito Dios. Gracias Padre Santo por cada uno de los hermanos que están aquí, Señor. Gracias Padre también por aquellos que van a venir, bendito Dios. Y bendice a aquellos los que no han podido venir, soberano Dios. Te damos las gracias por todo, Señor, y por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días. Quiero hacer una pequeña aclaración antes que comencemos, especialmente si alguno que no me conoce pueda ser sorprendido. Si en la mitad de la predicación me pongo un caramelo en la boca, no es manía, es porque mi garganta no me va a aguantar y entonces lo ayudo con un caramelo de menta. Yo recuerdo hace unos cuantos años cuando estábamos en Sudamérica, teníamos una pequeña iglesia. Y cuando llegaban los jóvenes, los chicos, los niños, a la escuela dominical, yo era muy estricto en algunas cosas y entonces se decía, chicles no. Y entonces me ponían en la puerta de la iglesia y entonces todos venían y ponían sus chicles en el árbol que había enfrente. Entonces cada uno de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a su altura, y estaban todos los chicles. Cuando terminaba el culto, entonces salían y recogían otra vez los chicles. Pero nadie masticaba chicle durante el culto. Y claro, si me vieran ahora dirían, oye, ¿qué ha pasado aquí? Pero en fin, los tiempos cambian y también algunas cosas. El mensaje de hoy tiene que ver con decisiones, con lugar muy definido en cuanto a cómo estamos con relación al Señor. Básicamente es un mensaje para aquellos que conocemos a Cristo como nuestro Salvador. Pero si hubiera aquí entre nosotros alguna persona que no ha dado ese paso importante, os invito a que consideréis a aquel que murió por nosotros en la cruz, reconociendo que Él es el único y suficiente Salvador y que no hay salvación aparte de Él. Él es el único camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Hay una expresión o una manera de decir las cosas muy común que lo hemos oído muchas veces, y no necesito ni siquiera dar explicación acerca de lo que significa, y es la generación niní. Lo habéis oído, ¿verdad? Todos saben lo que significa, ¿verdad? Pero el problema es cuando nosotros como cristianos nos volvemos una generación niní, y esta en este caso es una postura sumamente peligrosa, a tal punto que el libro de Apocalipsis nos dice de una manera bien clara, bien evidente, que no deja lugar a dudas y no hay otra manera de interpretarlo sino esta. Yo conozco tus obras, que eres un niní, ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y eso nos da una idea acerca de la seriedad con lo que Dios considera la posición, el lugar que cada uno como cristianos ocupamos dentro de los planes, los propósitos del Señor Jesucristo. No creo que ninguno de los que estamos aquí querramos ser una generación niní. De ahí que se impone la necesidad de definir en forma bien clara el lugar que ocupamos en los propósitos de Dios. Así que en esta mañana vamos a usar varias expresiones o varias comparaciones o distintos aspectos con distintas palabras. Por ejemplo, ya lo hemos dicho, frío o caliente. También usaremos carne o carnalidad, espiritual o espirituales. Y también usaremos niño o adulto. Son todas palabras comparativas, pero que tratan el mismo tema.
Ahora, el propósito de esta meditación es precisamente lo que decía al principio, que lleguemos a comprender cuál es nuestro lugar en el plan de Dios y en el cuerpo de Cristo. Y el plan de Dios, para decirlo en forma bien definida, no es que seamos cristianos mediocres, livianos, no que seamos cristianos religiosos, sino creyentes espirituales que tengan bien claro el supremo llamamiento de Dios en Cristo. La primera cosa o el primer par de palabras lo tenemos en el pasaje que hemos leído y también en algunos de otros versículos de la Biblia. Carne o carnalidad. La definición más corriente para carne es la que se aplica a personas o animales en contraposición con otro tipo de cosas, ya sea en el sentido espiritual o ya sea en otro aspecto de la creación de Dios. Sin embargo, la Biblia nos habla de una enorme cantidad de veces de esta palabra en comparaciones con lo que es la vida cristiana. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 5 y versículo 7 dice, el deseo de la carne o el deseo de la naturaleza pecaminosa, para hacerlo un poquito más claro, es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí. O sea que la primera definición, la primera vez que encontramos esta palabra tiene que ver con relación directa con el pecado. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, es lo que leímos ahora hace un momento, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. O también podríamos cambiar la palabra para hacerla más clara y diríamos como inmaduros. No pude hablaros como espirituales, sino como inmaduros, como niños en Cristo. Así que tenemos las tres palabras, frío o caliente, niño o adulto, carnal o espiritual, inmaduro o maduro. Esta palabra niño también va muy relacionada con lo que estamos diciendo. La palabra niño nos ayuda a definir en forma bien clara lo que es un cristiano inmaduro. Es un cristiano que tiene 2 metros de altura, por decir algo. Pero sin embargo, espiritualmente hablando, no ha crecido. Es un niño tan pequeño como cualquiera de los que están entre nosotros. Estancado en su vida, no está mostrando ningún indicio de crecimiento espiritual. Habla como niño, piensa como niño, actúa como niño y hace las obras que hace cualquier niño. Yo no sé cómo nos sentiríamos si nuestros hijos a los 20 o 30 años de edad siguieran tomando el biberón, fueran por la calle con un chupete en la boca o también tuvieran que cambiarle los pañales cada día. Esto sería catastrófico y nos preocuparíamos en gran manera por causa de ello. Pero piensen un momento en esto. ¿Cómo creen que piensa Dios? ¿Cómo creen que se siente Dios cuando contempla un niño espiritual? Ahora, ¿cuáles son las obras del niño o del carnal o de la naturaleza pecaminosa o aquel que no ha crecido? En Gálatas capítulo 5 y versículo 19 dice de esta manera, manifiestas son las obras de la carne, de la naturaleza carnal, del niño, del inmaduro, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, contiendas, iras, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Porque muchas veces decimos, uy, eso es tremendo, eso no lo encontramos en nuestra vida, eso no forma parte de mi manera de comportarme y de manera de vivir, eso no cabe dentro pero dice luego el versículo, y cosas semejantes a estas. Y eso engloba una cantidad de pequeñas cositas que tal vez pasamos por alto y que no tenemos en cuenta. Efesios capítulo 4 y del versículo 22, podía leer desde el versículo 17 porque es básicamente el mismo tema, dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pero el versículo 24 dice de esta manera, bueno, el versículo 19 dice que han perdido los incrédulos toda vergüenza. Pero el versículo 24 dice vestíos del nuevo hombre, el 23 decía renovaos, y del versículo 25 en adelante nos dice una serie de aspectos, una serie de comportamientos que debe ser completamente desarraigado de la experiencia del cristiano. Y dice,
Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, el que robaba no robe más. Haciendo cada uno con su mano lo que es bueno, para que tenga de qué compartir, ninguna palabrota salga de vuestra boca. Bueno, es un poquito decirlo un poco más actual, para que no nos contagiemos de la llamada cultura española, ¿verdad? Hay muchas cosas que con el paso del tiempo llegan a formar parte de la vida de una persona, y el gran problema es cuando no sabemos decir hasta aquí, cuando no sabemos decir hasta este momento, a este lugar. Aquí es el límite. Esta es la manera como debe ser la de un cristiano, y esto es la manera del mundo. Pero no debemos permitir nunca. ¿Cómo es posible que el escritor de Pablo, el apóstol Pablo, tuviera que escribir a los Efesios de esta manera tan clara y tan evidente? ¿Cómo es posible que la Biblia abierta en esta mañana tenga que decirnos de forma tan clara también qué cosas deben formar parte y qué cosas no deben formar parte de nuestra vida cristiana? ¿Por qué? Porque la razón es muy evidente, y es de que Dios no quiere que seamos niños. Dios no quiere que seamos niños espirituales, niños que a pesar del tiempo se han estancado, niños que se han quedado en la mitad del camino, que tienen cierto conocimiento, pero que no han profundizado en las profundas verdades de Dios. Y el problema, ¿sabe cuál es? El problema, ¿sabe cuál es? Que cuando se abre la Biblia y se hablan cosas que son bien claras, evidentes, tal vez un tanto fuertes, entonces viene el problema. Por ejemplo, el Señor Jesucristo en cierta oportunidad estaba hablando en la sinagoga en Capernaum, y cuando los discípulos oyeron lo que Él estaba predicando, dijeron: esto es cuece, esta palabra es muy dura, esto es muy fuerte, esto es muy fuerte para que lo podamos oír, aceptar y poner en práctica en nuestra vida. Esto es demasiado. Y entonces el Señor les dice: ¿qué os ofende? ¿Qué os escandaliza? ¿Qué os sorprende? ¿Es demasiado para vuestro escaso conocimiento espiritual? ¿Es demasiado para vuestra escasa comprensión de las cosas espirituales? Y eso es lo que sucede muchas veces. Cuando la palabra escuece, cuando la palabra nos hace mover el asiento, cuando nos toca de lleno en la llaga y sentimos que hay algo que está tocando, es porque hay necesidad de que escuchemos esta buena palabra. Sin embargo, la reacción de los discípulos es la reacción de muchas veces de la gente en las iglesias de todos los tiempos. Desde entonces muchos de los discípulos se volvieron atrás y no andaban con Él. Y nosotros sabemos en este tiempo y en todos los tiempos, en esta iglesia y en cualquier iglesia, que siempre hay un trasiego de gente, ¿verdad que sí? Gente que sale, gente que entra, gente que se va, gente que está un tiempo, gente que, es demasiado fuerte, la palabra es demasiado fuerte, la palabra es demasiado evidente en cuanto a lo que me está mostrando, la palabra me toca, la palabra me está moviendo de lo que yo creo que debo hacer, que no es siempre conforme a las Escrituras, pero la palabra me está mostrando que debo cambiar mi manera de actuar, pero no quiero hacerlo, y entonces lo mejor que puedo hacer es irme por la puerta y buscar un sitio más cómodo y más adecuado a lo que yo pienso. Eso es exactamente lo que pasó en los días del Señor, eso es lo que pasa a través de todos los tiempos, y eso es el fruto, el resultado, la evidencia, la manifestación, la prueba de que somos niños en el Señor. En este grupo también tenemos lo que la Biblia llama fríos. Es la clase de persona que ha perdido toda sensibilidad, que se ha vuelto pasota en el sentido espiritual, que se ha vuelto un religioso. Por si no sabemos, religioso es la persona que, si teniendo conocimiento espiritual, sin embargo, lo que está haciendo es un esfuerzo humano tratando de acercarse a Dios. Un religioso es aquel que se preocupa por la manifestación de su creencia, pero que no cultiva una genuina vida espiritual. Es aquel que conoce la ley, los mandamientos, pero no se los aplica a su vida. Lee, ora, escucha mensajes, pero no lo aplica a su experiencia como cristiano. Nosotros tenemos en la Biblia los fariseos, los publicanos, que se encontraron con el Señor en más de una oportunidad. Estos fariseos y estos publicanos y estos saduceos
no vamos a juzgarle de entrada, porque nacieron con un propósito muy importante y era volver a las Escrituras, profundizar en el conocimiento de las Escrituras, estudiar la Biblia, hacer copia de los manuscritos para que la palabra fuera preservada, mantener una línea de conducta dentro del judaísmo que realmente pudiera permanecer a través de los tiempos. Lo que pasa es que degeneró en religiosidad y llegó un punto en los días del Señor que había mucho por fuera y absolutamente nada por dentro. Y entonces Jesús tuvo que decir bien claro a los demás: guardaos de hacer vuestra justicia como estos delante de los hombres. Pero eso no fue solamente los días del Señor y no solamente con los saduceos, fariseos o escribas. La iglesia del libro de los Hechos, capítulo 2, es tremendo la forma como se manifestó en aquel día, cuando descendió el Espíritu Santo, cuando miles se convirtieron, cuando todos venían y estaban juntos, compartían las cosas juntos, cuando vendían las propiedades y la traían a los pies de los apóstoles para las necesidades del pueblo creciente, cuando se preocupaban enteramente de la necesidad los unos de los otros. Pero luego fue creciendo y creciendo y propagándose y extendiéndose por todas partes. Pero juntamente con aquel crecimiento también vino un problema, que la espiritualidad de la iglesia comenzó a decrecer, comenzó a bajar, comenzó a acomodarse, comenzó a vivir en un estatus mucho más bajo de lo que Dios esperaba de ellos. De tal manera que aquí, cuando llegamos al tiempo de la iglesia en Corinto, el apóstol tiene que decirle: no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a inmaduros, como a niños en Cristo. El libro de Hebreos, en capítulo 11, versículo 11 y 12, dice: os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo de convertidos, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Leche, 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 tomando leche cuando hay abundancia de alimento sólido. Y hay muchos, lamentablemente hay muchos que siguen bebiendo leche cuando hay tanto para recibir de la palabra de Dios. Luego tenemos el otro aspecto que sin lugar a duda es muy importante. Los espirituales, los adultos, los que han crecido. Espiritualidad o espirituales es una cualidad personal. Es un conjunto de principios o actitudes que configuran la vida espiritual de cada persona. Es sensibilidad, es interés por todo aquello que tiene relación directa con lo espiritual, en contraposición con lo que es material. En el libro de Josué tenemos en el Antiguo Testamento una definición, por así decirlo, de lo que es una persona espiritual o cómo debe comportarse una persona espiritual. No olvidemos que el pueblo de Israel en aquellos días tenía la ley nada más, la ley que Dios le había entregado allí en el monte Sinaí, y no tenía todo el conocimiento que nosotros tenemos en este tiempo, pero sin embargo tenían bien claro que era el lugar que debía ocupar cada uno en los planes de Dios. Y dice Josué al pueblo: solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento que Moisés, siervo de Jehová, os entregó, que améis al Señor vuestro Dios, que andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos, que le sigáis a Él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Qué hermosa definición, me encanta, me gusta. Es la definición de lo que es un creyente genuino antiguo testamentario. Una persona que está consciente de que la primera cosa es servir, honrar, obedecer al Dios único y verdadero y servir a los demás de todo corazón y de toda vuestra alma. Ahora, ¿cómo definimos en el sentido nuevo testamentario lo que es un creyente espiritual? Un creyente espiritual es aquel que no entristece el Espíritu Santo. Ya lo hemos mencionado en mensajes anteriores. Entristece el Espíritu Santo quien permite el pecado en su vida. Entristece al Espíritu Santo aquel que tiene algo escondido y que hace que el Espíritu Santo quede en una habitación encerradito allí, en lugar de tener la plenitud de su presencia en cada uno de nosotros. Un creyente espiritual no apaga el Espíritu, es decir, está consciente,
está abierto, está atento a conocer, a obedecer y a poner en práctica la voluntad de Dios para su vida. Un creyente espiritual anda en el Espíritu. No es un santurrón, sino alguien que anhela fervientemente caminar en el Señor, en dependencia, sin eludir responsabilidades o deberes, y permite el control del Espíritu Santo en su vida. Un creyente espiritual muestra el fruto del Espíritu según Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Un creyente espiritual está capacitado para ayudar a otros. En Gálatas capítulo 6 y los primeros versículos dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. O sea que es importante este aspecto. En primer lugar, un creyente espiritual está capacitado para ayudar a otros, pero si no estamos en ese lugar, no seremos la ayuda que realmente la otra persona necesita. Pero sin embargo, un creyente espiritual siempre está dispuesto a ayudar a los demás hermanos. Un creyente espiritual sirve a Dios y a los hermanos. Romanos capítulo 12, versículos 10 y 11 dice: amaos unos a otros, prefiriéndoos los unos a los otros. Fervientes en el espíritu, fervientes, hirviendo, calientes, bien calientes, sirviendo al Señor. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimándoos cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual lo de los demás. En un cristiano espiritual maduro, su conducta cristiana es evidente. Y lo que dice Colosenses, lo que escribe el apóstol Pablo en los Colosenses, es una realidad en la vida de ese tipo de cristianos. Vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos los unos a los otros. Un creyente espiritual es un soldado que pelea la buena batalla sufriendo penalidades por la causa de Cristo. Un cristiano espiritual es un atleta que corre la carrera, buscando alcanzar el premio, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús. No mira a su lado, no mira hacia atrás, mira solamente la meta y el premio de la soberana vocación de Dios, el premio que el Señor tiene preparado para él. Y que puedes decir al final de la carrera, como el apóstol Pablo: he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está reservada la corona. Y no solo a mí, sino a todos aquellos que esperan en su venida. Un cristiano espiritual es un labrador que trabaja para el Señor, poniendo en la tierra la buena semilla y esperando en Él por el crecimiento que Dios ha de dar a la obra. Y sobre todo, un creyente espiritual no es un sedentario, no se sienta y no hace absolutamente nada, no se sienta a mirar cómo los demás trabajan. Hay una ilustración bien conocida por todos, porque sucede en todas partes, lo he visto más de una vez, en muchas oportunidades. Recuerdo hace un tiempo había que reparar algo ahí algo de electricidad, no importa lo que era. Bueno, vinieron los obreros, 5 personas, colocaron una escalera, se subió uno que era que comenzó a reparar, el otro estaba sosteniendo la escalera y los otros 3 estaban hablando. Habéis visto eso, eso es muy común, lo he visto muchas veces, así que eso no creo que no lo hayáis visto. Entonces, eso es una figura exacta de lo que sucede muchas veces en la iglesia del Señor. Uno trabaja, el otro, bueno, apoya de alguna manera. Y los otros, yo debería hacerlo de otra manera. Si yo fuera yo, lo haría de esta otra forma. ¿Verdad que sí?
Y muchas veces nos ponemos a opinar de aquel que está haciendo algo, de aquel que está trabajando, de aquel que está ocupado en la obra de Dios. Y entonces nos ponemos a opinar, nos ponemos a decir que tal vez lo haríamos mejor, que tal vez lo haríamos de otra manera, o que tal vez no me gusta lo que está haciendo. Y eso es precisamente la ilustración clara de lo que sucede cuando tenemos ninis en la iglesia que no llegan a dar la talla en lo que tiene que ver con los propósitos de Dios. Como conclusión, debemos preguntarnos en esta mañana, ¿dónde nos encontramos? ¿Somos niños o adultos? ¿Somos inmaduros o espirituales? ¿Somos fríos o calientes? En estas posiciones siempre hay un término medio, pero el término medio no es aceptable, ya lo dijimos al principio, porque dice Jesús que vomitará de su boca a aquel que es tibio. De todas maneras, lo que tenemos que considerar es de los dos puntos opuestos en cuál nos encontramos. Es en un momento crucial de la historia del pueblo de Israel, en la cima del Monte Carmelo, se encontró Elías con el pueblo de Israel que estaba fluctuando entre dos pensamientos, que estaba sirviendo a Dios y al mismo tiempo estaba adorando a los Baales. Y entonces Elías se acercó al pueblo y le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle. Si Baal, a Baal. Pero no podéis estar para arriba y para abajo. No podéis estar sirviendo a dos señores, porque amaréis a uno y aborreceréis a otro. O a Dios o a Baal, pero tenéis que decidiros. Para Israel era tiempo de decisión, y es posible que también lo sea para todos nosotros. Es decir, que estamos llamados a tener vidas que honren al Señor, que glorifiquen su nombre. El mundo cada vez necesita más del testimonio claro, evidente, manifiesto, potente del pueblo de Dios, pero no un testimonio que sea débil y flaco, un testimonio que sea acomodándose a la circunstancia, un testimonio que nos llame la atención, un testimonio que no se parezca mucho a lo que es la manera de actuar del mundo. Por eso debemos tener bien definido lo que es nuestra realidad en Cristo y debemos tener bien claro qué es lo que somos, qué es lo que queremos ser, que es el lugar que ocupamos en el cuerpo de Cristo. Si somos espirituales, gracias al Señor. Si somos niños, miremos hacia las mejores cosas y busquemos crecer en el Señor, como un niño creciendo naturalmente para llegar a ser hombres y mujeres que sirvan en la obra de Dios para la gloria de su nombre.